Muchas gracias por su participación aquí desde la Agencia Espacial Mexicana. Les damos la bienvenida a los que están presentes y a los que nos ven de manera remota. De parte de la revista Hacia el Espacio, Mario Arreola, mucho gusto de estar con ustedes. Y quiero presentarles hoy al doctor Edgar Gasperini, quien es físico por la UNAM, de la Facultad de Ciencias, y sus títulos de su tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, si se los digo no lo van a entender, pero ni una palabra. Sin embargo, él que está en el ámbito de la física, nos trae una plática de un tema de la astrofísica muy interesante, que son los agujeros negros. Todos, quizá los que hayan visto alguna película en los años recientes, en particular esta película que habla del viaje a través de un agujero negro, tendrán dudas, y a ver si el doctor nos puede responder qué tan fácil es viajar a través de un agujero negro para atravesar el tiempo y la distancia intergaláctica. Actualmente el doctor está haciendo estudios de postdoctorado en Lisboa, Europa, la capital de Portugal, y está muy contento porque lo está tratando muy bien. Entonces, sin más, los dejo con él. Su tesis actual o el trabajo que está haciendo tiene que ver con la interfaz entre la relatividad matemática y la relatividad numérica. Adelante, doctor. Muchas gracias por la introducción, y gracias a la Agencia Espacial Mexicana por la oportunidad de hablar aquí sobre agujeros negros y efectos relativistas en viajes espaciales. Y bueno, a pesar de que estos efectos de los que les voy a platicar hoy son mucho más espectaculares en el ámbito de astrofísica o en el ámbito espacial, en realidad esos efectos nos rodean y estamos en contacto con ellos todos los días, y es algo de lo que los quiero convencer. Quiero tratar de convencerlos que esos efectos, que son muy vistosos en las películas, también están presentes en nuestra vida diaria de manera que ni siquiera nos imaginamos. No solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista geométrico. Y bueno, para contar esta historia, primero les debo platicar un poquito sobre la relatividad general y la relatividad especial, que es la base que explica estos fenómenos. Bueno, pues la relatividad general nació hace un poquito más de 100 años, en noviembre, y bueno, es una teoría la cual puede resumirse en palabras de John Archibald Wheeler, diciendo que el espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse. Y bueno, la idea que hay que tener en mente de lo que quiere decir esta frase es esta imagen que tenemos acá. Imagínense que tenemos un mantel, no hay una mesa abajo, hay 4 personas que lo están sosteniendo por las esquinas y hay un plato en medio, ¿no? Pues este mantel se va a curvar un poquito y bueno, lo que le pongamos a este plato está representando la materia, y bueno, este mantel estaría representando el espacio-tiempo que se curva debido a la presencia de materia. Entonces eso es lo que tenemos que tener en mente, qué es lo que significa esta frase. Y bueno, la pregunta general es ¿qué es lo que le está pasando al mantel y cómo describimos la física que determina el mantel, ¿no? El mantel se curva y esto le va a indicar a la materia cómo debe moverse alrededor del espacio-tiempo. Bueno, pues lo describimos a través de geometría. ¿Y qué es lo que está detrás de la geometría? Pues bueno, lo que describe la geometría del espacio-tiempo es algo que se llama métrica. Y bueno, aunque esto puede sonar muy técnico o muy rebuscado, en realidad durante nuestra vida hemos experimentado montones de diferentes métricas. Y bueno, ¿qué es una métrica? Bueno, métrica no es más que la palabra dominguera que utilizamos para describir cómo medimos distancias. Y una manera distinta de medir distancias va a inducir una geometría distinta. Y bueno, como les mencioné, durante nuestra vida hemos experimentado
experimentado montones de diferentes métricas y muchísimos tipos de geometrías. Y un ejemplo que me gusta mucho es un ejemplo muy urbano, que es el siguiente. Imagínense que llegamos a una gran ciudad que está muy bien planeada. Las calles están muy bien trazadas y forman una cuadrícula perfecta. Bueno, llegamos al aeropuerto de esta ciudad con un amigo y bueno, nuestro amigo es un poquito más flojo que nosotros y quiere irse en taxi, pero nosotros somos muy deportistas y decidimos irnos caminando desde el aeropuerto hasta el hotel. Somos muy deportistas. Bueno, nosotros al irnos caminando, pues tenemos mucha libertad para movernos. Podemos cruzar la calle a mitad de la calle, aunque no deberíamos hacerlo. Podemos elegir cruzar la calle a la mitad, podemos cruzar un parque, podemos hasta saltarnos una barda. Es más, podemos hacer muchísimas cosas para llegar a nuestro destino. Y en esta figura, la trayectoria que nosotros seguiríamos, si somos la persona que va caminando, pues sería esta trayectoria negra. Ahora, nuestro amigo que se va en el taxi, bueno, pues el taxi no se puede meter en cualquier lado, tiene que ir a través de las calles. Y bueno, en esta figura, él seguiría la trayectoria roja. El taxi se va por aquí y bueno, sigue las calles hasta que llega al hotel. Cuando llegamos al hotel, comparamos nuestra experiencia de la ciudad, decimos, ¿qué te pareció la ciudad? ¿Cuál es la geometría que le sientes a la ciudad? Y probablemente tengamos puntos de vista muy distintos. Y bueno, ustedes pensarán que a lo mejor este ejemplo me lo estoy sacando de la manga, pero en realidad existe un objeto matemático que se le conoce como la métrica del taxista y que describe precisamente esto. Y curiosamente, la persona que propuso la métrica del taxista fue Hermann Minkowski, uno de los profesores de Albert Einstein. Entonces, a pesar que esto suena a que realmente es un ejemplo pues muy artificial, en realidad también existe esto esta métrica en las matemáticas. Y la geometría que nace a partir de la métrica del taxista se le conoce como la geometría de Manhattan, precisamente porque se ha inspirado en las calles de Manhattan, que supuestamente están muy bien trazadas. Y bueno, para expresar esta idea de cómo una métrica induce una geometría distinta, déjenme poner un ejemplo. Vamos a dibujar un círculo. ¿Cómo se ve un círculo en la geometría que nos rodea, la que aprendemos en la escuela y con la que estamos familiarizados? Pues un círculo se ve más o menos así, ¿no? Es una cosa redonda. Y bueno, ¿cómo se define un círculo? Un círculo es el lugar geométrico de los puntos que distan de otro punto que le llamamos centro. Hay un centro y cualquier punto en el círculo va a estar a cierta distancia del centro, digamos 2 unidades de distancia. Y cualquier otro punto en el círculo, para que esté en el círculo, es porque está a 2 unidades de distancia. Y así te vas, así puedes definir un círculo. Ahora hagamos lo mismo, pero utilizando la métrica del taxista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digamos que vamos al centro de la ciudad, definamos el centro como en alguna esquina de la ciudad, eso va a ser el centro, y ahora nos movemos igual 2 unidades de distancia en cualquier dirección, tal como lo hicimos. En este caso, solo nos podemos mover sobre las calles, entonces este sería un punto en el círculo. Y aquí nos hemos movido, pues bueno, 2 cuadras hacia el norte. Ahora nos movemos en esta otra dirección, nos movemos 1 cuadra, 2 cuadras. Entonces, ese otro punto, de nuevo está en el círculo, ¿no? Tenemos que movernos 2 cuadras en cualquier dirección y eso va a determinar dónde están los puntos del círculo. Por ejemplo, este otro punto, este otro punto, este otro punto, y así nos vamos hasta que completamos una vuelta completa y decimos, ok, hemos dibujado un círculo en la geometría de Manhattan. ¿Qué fue lo que hicimos? Cambiamos la manera en que medimos distancias, cambiamos la métrica y eso cambió la geometría. Las figuras geométricas se ven muy distintas. Por ejemplo, si recordarán en la escuela cuando aprendemos las fórmulas para el área o el perímetro de un círculo, aprendemos fórmulas como que el área es pi por radio al cuadrado o el perímetro 2 pi por radio. Y bueno, nos estamos dando de golpes en la cabeza tratando de hacer las cuentas con pi, pues resulta que si viviéramos en un universo donde la métrica del taxista y la geometría de Manhattan fuera la que nos rigiera, o al menos en la escuela, pues tendríamos que aprendernos fórmulas más sencillas y en este caso, pi hace las veces de cuadro. En todas estas fórmulas donde vemos pi, ahora en la métrica del taxista vas a ver un cuadro. Entonces, estas ideas geométricas que aprendemos en la escuela, pues todas están
atadas a cierto tipo de geometría que ahora les voy a platicar un poquito de ello. Bueno, aquí ven ahora de nuevo un círculo en la geometría de Manhattan. Entonces, cuando les pregunten qué es un círculo, pues la mejor respuesta es depende de qué métrica. Porque depende del tipo de métrica que pongas, es como se van a ver las figuras. Bueno, este tipo de geometría del que les quiero hablar un poquito es la geometría que nos rodea a todos nosotros. Digamos, ¿de dónde salen estas nociones que tenemos de círculos, triángulos, etcétera? Pues bueno, nacen de algo que se le conoce como la geometría euclidiana. Y la geometría euclidiana, digamos, que nace a partir o se puede condensar a través de una métrica, que es la métrica euclidiana. Y bueno, de nuevo, suena una palabra muy rebuscada, eso de métrica euclidiana, pero no es más que el teorema de Pitágoras. Cuando en la escuela aprendemos a resolver triángulos con el teorema de Pitágoras, aprendemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pues en realidad lo que estamos haciendo es medir distancias. ¿Qué es lo que hacemos con el teorema de Pitágoras? Decimos, ¿cuál es la distancia de este punto a este punto? Lo que tengo que hacer es medir la distancia de este punto a este punto al cuadrado y sumarlo con la distancia de este punto a este punto al cuadrado, sacarle raíz a eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Medir distancias. ¿Qué es lo que hace una métrica? Medir distancias. Entonces, el teorema de Pitágoras es una métrica muy especial, es la métrica euclidiana. Y bueno, ¿qué significa eso de euclidiano? ¿De dónde viene el nombre? Pues resulta que había un señor en Grecia, en la Grecia antigua, que se llamaba Euclides, y bueno, lo que él hizo fue tratar de sintetizar un montón de reglas que habían para trazar calles o para construir edificios, para hacer arquitectura. Entonces, todas las reglas de geometría que existían en aquel entonces, él las sintetizó en un trabajo matemático y bueno, ahora a ese tipo de geometría se le conoce como geometría euclidiana. ¿Y qué es la geometría euclidiana? Es la geometría que nos rodea todos los días. Cuando dibujas un triángulo, un círculo, y cuando te mueves a través en el mundo, pues realmente lo que uno experimenta el día a día en tu propia vecindad, en tu localidad, a medida que te mueves, pues es geometría euclidiana. Y más adelante les voy a poner un ejemplo concreto de cómo experimentamos esa geometría euclidiana. Bueno, pues resulta que a pesar de que la geometría euclidiana es la geometría de todos los días, la geometría con la que estamos familiarizados, los matemáticos se dieron cuenta con el tiempo que existían otros tipos de geometrías. Geometrías que ahora se les conocen como geometrías no euclidianas. Y muchos de los resultados que conocemos de geometría euclidiana, que igual aprendemos en la escuela, ya no son válidos. Por ejemplo, en la escuela probablemente nos enseñan que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos dan 180 grados. Pues resulta que eso es cierto en la geometría euclidiana, pero si te mueves a otro tipo de geometrías, por ejemplo la geometría esférica, pues si sumas los ángulos internos de un triángulo, eso ya no va a sumar 180 grados. Y esto es un buen ejemplo, porque si tú dibujas un triángulo, digamos, en un pedazo de papel y mide los ángulos internos, pues vas a verificar los resultados de la geometría euclidiana, van a medir 180 grados la suma de los ángulos. O si dibujas un triángulo más grande, digamos, del tamaño de la Ciudad de México, probablemente si sumas los ángulos internos de ese triángulo, van a medir más o menos 180 grados, y dirás, ok, vivimos en un mundo que es euclidiano, ¿no? Pero resulta que si dibujas un triángulo mucho más grande, digamos, del tamaño de un cuarto de la Tierra, ahí sí te vas a dar cuenta que la Tierra es esférica. Y uno de los efectos de que la Tierra sea esférica es que la geometría euclidiana ya no es válida, tienes que utilizar otro tipo de geometrías, que es por ejemplo la geometría esférica o la geometría elíptica. Y ahí la suma de los ángulos internos de un triángulo ya no va a dar 180 grados. Entonces, en nuestra vida diaria podemos experimentar geometrías no euclidianas simplemente viajando distancias muy grandes y utilizando el hecho de que la Tierra es una sí. Bueno, ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo este rollo sobre geometría con relatividad especial, relatividad general y efectos relativistas? Bueno, pues resulta que una manera muy concisa de decir qué es relatividad especial, es decir, no es nada más que la geometría de Minkowski. Y como les había comentado, lo único que uno necesita saber de una geometría es cuál es su métrica. Si sabes su métrica, puedes deducir cuáles son las propiedades geométricas. Y bueno, la métrica de Minkowski es muy parecida al teorema de Pitágoras, muy parecido. La única diferencia es que hay un signito menos en la ecuación. Pero ahí en fuera es como el teorema de Pitágoras.
Y uno pensaría que ponerle un signo menos a esta ecuación, pues poca diferencia ha de hacer. Sin embargo, tiene implicaciones bien profundas en la física. ¿Dónde se aplica físicamente la geometría de Minkowski, o en otras palabras, la relatividad especial? Bueno, se aplica cuando tienes dos objetos o dos observadores que se mueven a velocidad constante, uno del otro. Como en esa figura, una persona sentada y hay otra persona que se está moviendo a velocidad constante. Y en principio, no importa cuán baja sea su velocidad, la relatividad especial se aplica. Lo único que hay que tomar en cuenta es que los efectos son más drásticos cuando las velocidades de los objetos se acercan a la velocidad de la luz. Sin embargo, esto está presente todos los días. Y un ejemplo de estos efectos relativistas, al menos relatividad especial, es la dilatación del tiempo. ¿Qué es la dilatación del tiempo? Pongamos el siguiente ejemplo. Imagínense que tenemos unos relojes que están construidos de la siguiente manera. Tenemos dos espejos y tenemos un haz de luz entre los espejos. Entonces tenemos un fotón rebotando entre los espejos. Cada vez que el fotón le pega a uno de los espejos, pues tenemos un tic de reloj. Ese es nuestro reloj. Y imagínense que tenemos otro de estos relojes idéntico y se lo damos a un amigo que se mueve a una velocidad constante alejándose de nosotros. ¿Qué es lo que veríamos? Pues bueno, veríamos que ahora el fotón sigue esta trayectoria, el fotón del reloj de nuestro amigo. Y como pueden ver a partir de este GIF, pues se ve que el tiempo pasa distinto en cada uno de los relojes. El reloj de la persona que se está moviendo se mueve mucho más lento comparado con el de nosotros. Y bueno, siguiendo con el ejemplo de la geometría, eso fue un ejemplo físico. Ahora dibujemos de nuevo un círculo. ¿Cómo se ve un círculo en la geometría de Minkowski? Bueno, pues aquí tienen un círculo en la geometría euclidiana, un círculo como el que siempre conocemos. Y bueno, resulta que en la métrica de Minkowski tenemos distancias positivas y negativas. Cierto tipo de distancias que en realidad lo que hace es medir los relojes de los observadores. Y existen dos tipos de círculos, círculos con radios positivos y radios negativos, círculos entre comillas, que obviamente esto no se ve como un círculo, pero el equivalente a un círculo sería un par de hipérbolas. Entonces, este ejemplo lo pongo para enfatizar el hecho de que si tú cambias la métrica, lo que estás haciendo es cambiar la geometría y eso tiene, como veremos en un segundo, implicaciones físicas, que siempre las puedes traducir a hechos geométricos. Y un ejemplo que me gusta mucho para explicar esto es la paradoja de los gemelos. No les voy a platicar por qué es una paradoja, pero les quiero platicar el efecto. Imagínense que hay un par de hermanos que son unos gemelos, llamémosle Carlos y Mario, y resulta que ambos tienen 21 años, están en la Tierra, pero Mario es mucho más aventurero que Carlos y decide subirse a una nave espacial que viaja muy rápido y viajar a una estrella cercana. Y su nave viaja al 96% de la velocidad de la luz y llega a